Hola a todos, soy Ángel Oregel, soy un reclutador aquí en el Departamento de Admisiones de la Universidad Estatal de Sacramento. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les voy a platicar un poquito de las universidades estatales de California. No voy a hablar específicamente de solamente una universidad o la Universidad de Sacramento, voy a hablar de todas en general. ¿Ok? Aquí solamente una foto de las banderas que existen de las universidades aquí en California. Voy a hablar un poquito de los sistemas universitarios de California, qué puede ofrecer la universidad, requisitos de admisión y fechas importantes. Ok, cosas que los estudiantes tienen que tener en mente cuando van a aplicar para una universidad estatal. Es importante saber el tamaño, la ubicación, costos, ayuda financiera, carreras impactadas, vivienda en el campus, escuela, si la escuela es pública o privada, programas deportivos y vida universitaria. Es importante que los estudiantes hagan su tarea de cada universidad, específicamente en estas áreas, para ver cuál universidad es la mejor para el estudiante. Aquí las universidades, somos 23 universidades aquí en el estado de California, somos muy diversos, el aprendizaje es práctico y basado a la carrera, eso significa que nos gusta trabajar mucho en cada carrera, específicamente lo que van a hacer cuando se gradúan. Estamos centrados en la inserción laboral, estamos sirviendo a casi 500,000 estudiantes en todo el estado de California. Ok, aquí está un mapa de California y las diferentes universidades que existen. Como puede ver, casi la mayoría están en el sur de California. Y esto es porque hay más ciudades en el sur de California, como Los Ángeles, San Diego. Pero como pueden ver, hay varias universidades. Y lo bueno de la localización, del lugar donde están, la ubicación, es que no importa dónde vives en California, estás a 2 horas de por lo menos una universidad estatal. Así que no importa dónde vivas, por lo menos hay una universidad a 2 horas de donde vives. Y aquí está un mapa. La Universidad de Sacramento estamos aquí, ¿verdad? Y muchos de ustedes vienen de esta área y pueden ver qué tan lejos va a estar las universidades que van a aplicar muchos de los estudiantes. Ok, el tamaño, ¿verdad? Hablé un poquito del tamaño en el principio. El tamaño es muy importante y es un gran factor porque depende de cuántos estudiantes vayan a esa escuela y de veras se va a ver si las carreras están llenas o no. Un campus pequeño es como Channel Island, Monterey Bay y Humboldt. Un mediano es como East Bay, San Bernardino y San Luis Obispo. Y un campus grande es San José, Northridge y Fullerton. Ok, beneficios de las universidades estatales. Facultad accesible. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Sacramento, por cada 24 estudiantes tenemos un profesor y nos gusta promover eso porque le da oportunidad a los estudiantes para platicar con los profesores sobre la tarea, a lo mejor hablar sobre su carrera, a lo mejor hablar sobre un examen. Más conectado está el estudiante con el profesor o con la clase, más va a progresar en la clase. Clases de tamaños modernos, amplios servicios de apoyo académico e estudiantil, muchas carreras accesibles y como mencioné anteriormente, somos muy diversos. Tipos de ayuda financiera, tenemos subsidios, estudio y trabajo, becas y préstamos. De todos estos, solamente los préstamos se tienen que pagar para atrás. Estudio y trabajo se refiere a un programa donde los estudiantes reciben un tipo de beca y si encuentran un empleo dentro del campus de la universidad estatal, el empleo puede agarrar la beca y pagarle al estudiante, ¿verdad? Esto es muy beneficiario para el programa y para el estudiante, porque cuando les pagan sobre el estudio y trabajo, el estudiante no tiene que poner eso en sus impuestos. Así que los estudiantes se benefician mucho de esto. Pero de estos cuatro, solamente los préstamos se tienen que pagar para atrás. Los tipos de becas que tenemos aquí en la Universidad de California, tenemos becas basadas en el campus. Así que todos los estudiantes dentro del campus pueden aplicar
para esa universidad, becas para estudiantes de primer año. Estudiantes de primer año se refiere a estudiantes viniendo de la preparatoria y estas becas solamente son para ellos. Becas departamentales, eso significa que solamente los estudiantes dentro de ese departamento pueden aplicar para esas becas. ¿Qué son departamentos? Departamentos son las carreras. Existe el departamento de psicología, el departamento de criminología, el departamento de español, el departamento de matemáticas. Solamente los estudiantes que están en esos departamentos o carreras pueden aplicar para esas becas. Y finalmente, becas privadas. Costo, aquí tenemos un poquito del costo. Esto es basado a la Universidad de Sacramento. Lo único que va a cambiar de cada universidad es el costo de clases por año. Aquí tenemos $7,368 al año aquí en la Universidad de Sacramento. Va a variar de cada universidad porque cada universidad tiene costos diferentes. Aquí también es, por ejemplo, donde el tamaño importa. Más grande el campus, van a cobrar un poquito más porque son más estudiantes a los que les tienen que servir. Así que tienen el tamaño, como les digo, es algo que importa. Pero como pueden ver, está roto entre viviendo con padres, viviendo en el campus y viviendo en un departamento. Como pueden ver, el costo de la cuota de clases es igual, no importa dónde vivan. Lo que sí se va lo que se va a acumular es si es que viven en campus, si viven en un dormitorio dentro de la universidad. Aquí en la Universidad de Sacramento son $15,000 al año y eso se va a incluir en el costo del estudiante, aparte de la cuota de clases. Ahora, si un estudiante vive con los padres, el costo de vivienda va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Por eso es que dejamos esto. No pusimos nada aquí porque depende mucho de cuánto vayan a cobrar los papás. Por ejemplo, si un papá, si los padres son muy malos y les cobran renta, este número va a ser diferente a unos padres que son muy buenos y no cobran nada, como los míos. Y luego viviendo en departamento también varía, porque si encuentran un departamento que es muy lujoso, que les cobran $1,000 al mes, va a ser diferente a un departamento que a lo mejor no es tan lujoso, lo comparten con los demás y el costo de la renta va a ser un poquito menos, ¿verdad? Por eso es que dejamos esto libre. Y luego tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos son como los libros, comida y vivienda, transportación y cosas personales. Pero lo que hicimos es que encontramos los libros más caros, ¿verdad? Encontramos la comida más cara, la transportación, si es que viven lejos, todo depende, ¿verdad? Entonces, estos números van a variar, pero es lo más que van a pagar si es que viven con los padres o si es que viven en un departamento. Esto es lo más que van a pagar. El presupuesto fue exagerado porque queremos mostrar a los estudiantes lo más que van a gastar en un año, pero todo depende del estudiante, qué recursos van a usar, si van a aplicar para las becas, si van a encontrar un trabajo, si van a agarrar un departamento con más estudiantes, todo depende del estudiante, pero esto es para que se den una idea de cuánto van a pagar cada año, dependiendo de dónde vivan y los recursos que vayan a usar. Ok, ¿qué puedes estudiar en un CSU? En una universidad estatal tenemos animación, arquitectura, aviación, negocio, tenemos diseño de interiores, biología marina, enfermería, vino y viticultura y muchos más. Pero las carreras específicas dependen del lugar donde estén, ¿ok? Y voy a hablar un poquito de eso. ¿Verdad? Antes de ir allí, les voy a hablar un poquito las carreras especiales. Porque el lugar donde está localizada la universidad tiene que ver mucho con las carreras, ¿verdad? Como por ejemplo, el vino y viticultura, eso va a ser en Sonoma, porque en Sonoma está Napa, donde hacen el vino, ¿verdad? Por eso es que ofrecen esa carrera. Esa no la ofrecen, por ejemplo, en Chico, donde ofrecen arquitectura o agricultura, porque está rodeada de toda la agricultura alrededor de Chico o de Fresno. Entonces depende mucho dónde está ubicada la universidad, si van a ofrecer una carrera específica. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Sacramento somos reconocidos mucho por la enfermería. Estamos en una ciudad muy grande donde tenemos UC Davis Medical Hospital, tenemos Kaiser y muchas clínicas. Y es por eso que
muchos de los estudiantes se quieren enfocar en enfermería y es por eso que es muy popular aquí en la universidad. Igual con criminología y negocios. Entonces, el lugar donde está la universidad tiene que ver mucho con las carreras que van a ofrecer. ¿Ok? Vida dentro de una universidad. Tenemos vivienda en el campus, programas de estudio en el extranjero, si quieren viajar a otro país a estudiar, se los recomiendo. Clubes y organizaciones, costos y ayuda financiera, aprendizaje de servicio comunitario, oportunidades laborales en el campus, deportes y actividades y programas de apoyo al estudiante. Voy a hablar un poquito sobre la experiencia aquí de la Universidad Estatal de Sacramento porque es algo muy específico. Sí tenemos un programa donde les ayuda a los estudiantes a ir a viajar a otro país, aunque ahorita está cerrado por todo lo que está ocurriendo. Es un buen momento para un estudiante que está entrando de primer año a hacer una cita y a lo mejor ver si pueden viajar. Porque cuando ya se acabe todo esto, cuando se acabe todo esto, ojalá el estudiante ya va a estar preparado para viajar. Tenemos más de 300 clubes y organizaciones aquí en la Universidad de Sacramento, donde los estudiantes pueden gratuitamente ir estar en otro club, en algo que les puede interesar. Tenemos clubes donde los estudiantes pueden ir no sé, a, mirar juegos de fútbol, jugar videojuegos. Tenemos clubes de Netflix, tenemos clubes de cachorros donde agarran eh, perritos y los acarician antes de ir a tomar un examen. Tenemos el club de las hamacas, donde juegan hamacas entre árboles y duermen. Tenemos muchas organizaciones aquí que les ayudan a los estudiantes, más aparte donde pueden encontrar empleo. Y les recomiendo a los estudiantes que se conecten con alguna organización aquí en la universidad o a la universidad que vayan a ir, porque más tiempo que pasen en la universidad, más van a progresar en sus estudios. Un estudiante que está más conectado en la escuela va a estar más conectado en sus clases y va a estar más conectado en sus resultados, en sus calificaciones. Es un consejo que les doy yo como reclutador y como estudiante, que se conecten con alguna organización en la universidad. Ok, requisitos para estudiantes del primer año. Para ser considerado de un estudiante de primer año, tienes que haberte graduado de la preparatoria o te vas a graduar y a completar el platón de curso integral de ADG, conocido como el A through G Courses. Y tienes que tomar todas las A a G dentro de los 4 años y tener un promedio de 2.5 para estudiantes locales. Para estudiantes que no son locales, el promedio puede ser más alto o van a haber otros factores que cada universidad va a imponer para los estudiantes que no son locales. Pero para ahorita, los estudiantes que son locales, solamente necesitamos que se vayan a graduar de la universidad, acaben las clases A a G con una calificación de C o más y tener un promedio de 2.5. Uh, y aquí tenemos las AAG, son las clases que necesitan. 2 años de ciencias sociales, 4 años de inglés, 3 años de matemáticas, 2 años de ciencias de laboratorio, 2 años de inglés, el lenguaje aparte de inglés, 1 año de arte y 1 año de electivos. ¿Verdad? Y ocupan pasar estas clases con una C o más. Requisitos de transferencia para a una universidad, ¿verdad? Esto es de un estudiante que viene de otro colegio comunitario. ¿Qué necesita ese estudiante para entrar a la universidad? Deben de tener un promedio de 2.0 entre todos los colegios que han ido. Están en buen estado el último semestre de su universidad anterior y a completar el mínimo de 60 unidades de la, de la primavera de 2020 para su consideración en el otoño del 2020. Un estudiante que quiere entrar en el otoño tiene que acabar para la primavera. Un estudiante que quiere entrar para la primavera tiene que acabar en el verano anterior. ¿Okay? Eso es importante.
Ok, otra vez, aquí les tengo también, ocupan 60 unidades, 30 de las unidades tienen que ser de educación en general y también tienen que completar 4 clases específicas. Un curso de comunicación oral, un curso de comunicación escrita, un curso de pensamiento crítico y un curso de matemáticas de nivel universitario o reconocimiento cuantitativo. Estas clases son requeridas y además que puede estar dentro de las 60 unidades y luego las 30 unidades de educación en general. Y esto es de un estudiante que viene del colegio comunitario. También tenemos el título asociado para transferencia. Este es un título que pueden recibir en el colegio comunitario donde están trabajando para sus admisiones a una universidad estatal. Les recomiendo mucho esto a los estudiantes que a lo mejor van a entrar al colegio comunitario después de la preparatoria, porque están trabajando para entrar a la universidad y están trabajando en prerequisitos que pueden tomar para su carrera. ¿Ok? Y este título es muy importante si quieren entrar a una carrera que está impactada, que voy a hablar un poquito. Pero esto es una gran ventaja porque aparte de hacer todo para entrar a una universidad estatal de Sacramento, también les subimos el promedio de 0.1. Eso significa que un estudiante que a lo mejor tiene un 3.0 va a entrar con un 3.1. Entonces, este título es muy importante. Cuando vayan a entrar al colegio comunitario, les recomiendo que averigüen si tienen este título para la carrera que quieren. ¿Ok? Y se los recomiendo que pregunten porque van a tener que hacer una cita con un consejero al entrar al colegio comunitario. Carreras impactadas, tenemos universidades impactadas. ¿Qué es impactada? Impactada es cuando, por ejemplo, tengo una clase con 100 estudiantes. 50 de los estudiantes se gradúan, pero luego 100 más estudiantes quieren entrar a mi clase. Yo tengo que elegir a los estudiantes que están más preparados, eh, están más avanzados en sus clases en general para que tomen mi clase y para la próxima, en vez de graduar 50, gradúo 75. ¿Ok? Es por eso que las escuelas que están impactadas y las carreras ponen otra aplicación que los estudiantes tienen que llenar y a completar y llegar a los requisitos para entrar a ese departamento. Ahora, las escuelas que están impactadas, si no califican para la carrera, no pueden entrar a la universidad. Eso significa que van a aplicar para la universidad y van a aplicar para la carrera. Pueden entrar y calificar para la universidad, pero si no califican para la carrera, no van a poder entrar a la universidad. Hay otras escuelas donde sí puedes entrar a la universidad y luego aplicar para la carrera. Y tienes que ver la diferencia entre esas universidades porque a lo mejor no puedes calificar para la que sí quieres entrar. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Sacramento puedes entrar como estudiante de primer año y no estar en la carrera, trabajar en tus clases generales y luego aplicar para la carrera. Eso es algo que ofrecemos aquí. Otras universidades a lo mejor no tienen lo mismo. Es por eso que tienen que averiguar los estudiantes si las escuelas están completamente impactadas o solamente las carreras. Ok, la aplicación, esta fecha va a cambiar. La aplicación se va a abrir el 1 de octubre. Entonces, para el tiempo que ya vean este video, ya va a estar abierta la aplicación. Y se va a cerrar el 5 de diciembre. Ok, esta fecha va a cambiar. Y esto es porque el 30 de noviembre muchos de los estudiantes están con sus familiares, están celebrando el Día de Acción y Gracias. Entonces, van a cambiar esta fecha para el 5 de diciembre. Y es donde el estudiante puede aplicar. Les recomiendo mucho que traten de hacer la aplicación lo más pronto posible, porque muchos de los estudiantes que vienen a la preparatoria hacen todo al último minuto. ¿Y qué pasa? Todos quieren aplicar al último minuto y el sistema no funciona. Entonces, traten de mandar la aplicación lo más pronto posible. Y visítanos, estamos aquí para ayudarles, somos un recurso. Eh, Aquí está la información del Departamento de Admisiones, aquí en la Universidad de Sacramento. Y aquí está mi información, si me quieren mandar un correo electrónico, si tienen algún problema con la aplicación, estoy aquí para ayudarles.
También, como pueden escuchar, sé español, así que si los papás tienen alguna pregunta y no saben inglés, estoy aquí para ayudarles. Ofrezco ayuda en aplicación, si tienen todas las clases requeridas, qué viene después de aplicar, todo ese proceso. Así que estoy aquí para ayudarles y ok, muchas gracias y creo que nos vamos a pasar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias por estar aquí, les agradezco mucho y ojalá los vea aquí en la Universidad de Sacramento o en alguna otra universidad aquí en California.